todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Elise y en esta ocasión vamos a hablar sobre la literariedad. Esta es una palabra que ensayé muchísimo para poder pronunciarla, y es que aunque yo estoy muy familiarizada con este concepto, no es lo mismo únicamente leerlo a después poder pronunciarlo, pero ya uno va adquiriendo cierta práctica y creo que ya lo puedo mencionar sin necesidad de trabarme tanto. Pero bueno, en realidad ¿a qué se refiere esta palabra tan peculiar y que obviamente está relacionado con la literatura? Bueno, pues en una definición mucho más generalizada y sin ahondar tanto en las características que esta palabra conlleva, se refiere al conjunto de cualidades y de propiedades estéticas y lingüísticas que permiten calificar a un texto como literario o no. Dicho en otras palabras, es el filtro que posibilita la inclusión de un texto en la literatura, llegando a convertir así en una manifestación artística. Algo así como que esta palabrita es lo que define lo que sí es literatura de lo que no es literatura. Pero ojo, no estamos hablando en términos de calidad, sino en el que un texto como tal, el cuerpo del texto, sea considerado como algo literario o no literario. Pero ¿de dónde viene toda esta cuestión de la literariedad? Bueno, algo que debemos saber es que la teoría literaria ha evolucionado con el paso de los años. ¿Por qué? Porque la literatura misma no es algo que se quede estático y de igual manera está evolucionando, se está modificando. Como lo vimos en el video sobre la renovación de la novela en el siglo XX, pues nos dimos cuenta de que era algo totalmente diferente a lo que se había vivido en la novela del siglo XIX. Y es así como pasa en los distintos géneros literarios, tanto en el cuento como en la poesía, como en el teatro, pues siempre van a estar cambiando. Entonces la teoría literaria tiene que estar cambiando acorde a estas nuevas formas de manifestación que se están dando. Por ello, durante el siglo XX, el formalismo ruso empieza a preocuparse más sobre los rasgos que definen y caracterizan a los textos literarios. Ellos decían que el texto literario se va a diferenciar de otros por las marcas lingüísticas y estructurales que ellos tienen. Ya con este antecedente de los formalistas rusos, Roman Jakobson, en su ensayo Lingüística y Poética, reafirma todo esto que los rusos ya venían estudiando años atrás, y Jakobson por fin logra aterrizar toda esta idea que da pie a definir todo aquello que sí es considerado literario sobre lo que no es considerado como algo literario. Yo siempre defino a la literariedad como aquella ruptura de lo cotidiano para dar paso a los elementos estéticos. Entonces, si encontramos estos elementos, pues obviamente estamos hablando de literariedad sobre algo que es de uso común. Pero ya vamos a entrar un poquito más en detalle en esto por si no se está entendiendo todavía la idea. Como ya les dije, la literariedad se usa para definir qué textos sí son considerados literarios y cuáles no. Esto es como lo más sencillo, como lo más básico, pero entonces, ¿qué características deben tener ciertos textos para ser considerados literarios? Yo siempre incluyo dos porque creo que ejemplifican muy bien todas estas características, y ya de acuerdo a lo que uno vaya analizando en un texto, pues se los puede ir encontrando o no. El primero es el plurisignificado que vamos a encontrar en una obra. Un texto literario va a tener más de una interpretación. No va a ser algo que leas y en el momento es como de, ok, dice esto y ya, punto final. Sino que puede haber muchísimas interpretaciones acerca de esto. Se puede hablar de eso por mucho tiempo, se puede estudiar de diferentes maneras, y es por eso que los clásicos son clásicos, porque son libros que tienen muchísimas interpretaciones que hasta la fecha seguimos analizando y seguimos hablando de eso. Y un ejemplo de eso se los comento en el video sobre la Divina Comedia, en el que Borges nos propone 4 maneras de leer la Divina Comedia, que son 4 interpretaciones que él llegó a encontrar a través de todos los estudios que él realizó sobre este libro. Y en el segundo tenemos las figuras retóricas. Hay textos en los que dividen las marcas de literariedad como metáfora, símil, comparación, pero yo
yo creo que como figuras retóricas entrarían todas en esta definición, por así decirlo, y estas figuras retóricas son como el sello clave de que hay literariedad en un texto y de por qué este texto sí debería ser considerado literatura. Entre ellos podemos encontrar la metáfora, el símil, la sinécdoque, la hipérbole, el hipérbaton, no sé, diferentes figuras retóricas que pues ahorita no me voy a detener a hablar de ellas. Pero entonces, ya sabiendo qué es la literariedad, de dónde viene y algunas de las marcas para encontrar esta literariedad en algunos textos, bueno, entonces cuáles sí son considerados literarios y cuáles no. Los más comunes y que todos conocemos pues obviamente es la novela, el cuento, la poesía, la leyenda, los ensayos literarios y el teatro. Estos textos pues no hay pierde, siempre van a entrar en esta categoría, siempre va a haber literariedad en ellos, y como les dije en un principio, no importa si el texto es bueno, no importa si el texto trasciende a lo largo de la historia, ya con que sea considerado, con que tenga estas dos características de literariedad, pues ya entra como un texto literario. Pero ¿qué pasa entonces con los textos que son convencionalmente no literarios, pero empiezan a tener estas características que yo les mencioné, como el plurisignificado y como las figuras retóricas? Para eso quiero tomar dos ejemplos de los que les estuve hablando un poco en el video de cómo acabar con la escritura de las mujeres, en el que yo les dije que los textos literarios que inicialmente escribieron las mujeres eran cartas y diarios, textos que originalmente no entran dentro del canon literario. Pero ¿por qué entonces sí ahora se podrían considerar como literatura? En el caso de las cartas no hay que confundirlo con la novela epistolar o con el género epistolar, porque estas cartas son escritas adrede para hacer una novela. Sin embargo, si nos vamos a la correspondencia personal de algunos autores, vamos a encontrar que son textos que no fueron escritos para ser publicados o para que otros lo leyeran, a excepción de la persona a la que se le estaba escribiendo. Podemos conocer mucho acerca de un escritor por las cartas que llegó a escribir con amigos, familiares, amantes, etc. Y es que se ha publicado incluso la correspondencia privada de muchos de ellos. O sea, son textos que, como les dije, no era originalmente previsto que fueran publicados o que otras personas más lo leyeran, pero ahora también son considerados como literatura. Para esto podemos encontrar, por ejemplo, las cartas que James Joyce le hizo a su esposa Nora Barnacle, que para muchos son cartas subidas de tono, y es que bueno, como si ahorita publicáramos el famoso sexting, que pues son las prácticas que ahora muchas parejas tienen. Ellos lo hacían a manera de cartas escritas y de alguna manera eso escandalizó en su momento, y de hecho mucha gente aún se escandaliza por las cartas que estos dos individuos escribieron, pero pues ya es cuestión de cada quien. También podemos encontrar las famosas cartas a Chepita que escribió Jaime Sabines. Flaubert, por ejemplo, escribió cartas a Louise Colette y sus cartas estaban llenas de figuras retóricas, o sea, era su manera de escribir, y pues obviamente encontramos mucha literariedad en esto. También están las cartas que Jane Austen le mandó a su hermana Cassandra por mucho tiempo. Entonces, de alguna manera el escritor no se logra desprender de su estilo, de su pluma, y podemos verlo eso a través de estas cartas que leemos. Y sin duda las cartas que yo siempre recomiendo por encima de todos, porque es una escritura completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, son las cartas que Kafka le hizo a Milena, que ella fue su eterna enamorada. O sea, de verdad, el hombre estuvo enamorado de ella por muchísimo tiempo. Creo que nunca hubo una relación entre ellos dos, pero es como de estos amores que trascienden y que duran para toda la vida. Son cartas preciosas, son cartas llenas de amor, llenas de melancolía, y es un Kafka completamente diferente al que leemos en La Metamorfosis, en El Proceso, en La Condena, en El Castillo. Entonces, si tienen la oportunidad de leer estas cartas, de verdad háganlo. Van a conocer a un Kafka completamente nuevo, completamente diferente, pero que yo sé que les va a gustar mucho. Por otra parte, tenemos también los diarios. Los diarios son estos textos que nosotros escribimos a manera personal para contar nuestro día a día, para desahogarnos en cuanto a nuestros sentimientos, emociones, y los diarios son objetos muy personales que creo que la mayoría no queremos que sean leídos por otras personas. Pero cuando eres escritor, olvídate de esto, porque alguien va a hacer dinero con tus diarios. Y es también una manera de poder conocer a estos escritores y poderlos conocer más a fondo y más allá del papel que representan como escritores de las obras que nosotros leemos. Entre ellos podemos encontrar lo que es el diario de Ana Frank, que entre todo este debate de que si fue escrito por ella o no, pues el diario como tal existe. Por otro lado, también tenemos los diarios de Kafka,
Kafka, a diferencia de las cartas que le escribió a Milena, aquí sí podemos encontrar un Kafka que también encontramos en sus obras, entonces de alguna manera solo es corroborar lo que ya todos sabíamos a través de lo que él escribe en sus novelas. Está también el diario de Lev Tolstoy y de Virginia Woolf, por mencionar algunos. Pues qué padre, ¿no? Que te vuelves escritor y toda tu privacidad pues pasa a ser del dominio público, tanto tus cartas como tus diarios, por ejemplo. Ahora, una pregunta también que surge con esto. Aquí tenemos dos textos no propiamente literarios que podrían ser considerados como literarios por lo que representan y por las características que tienen, pero podríamos considerar a las canciones como literatura, y de aquí se desenvuelve toda una polémica que hubo por allá del 2016 alrededor del Premio Nobel de Literatura que fue entregado a Bob Dylan. Y bueno, toda la polémica que hubo a raíz de esta decisión por la Academia Sueca nos hace ver de que la idea de que Dylan reciba un premio Nobel no es tan descabellada, porque sí, Bob Dylan ha escrito libros, pero la Academia no consideró que el Nobel fuera por estos libros que escribió, sino por las letras de sus canciones. Ahora, con esto que la Academia hizo, ¿quiere decir que todos los músicos se merecen un premio Nobel? Pues realmente no. Así como no todos los escritores se merecen un Nobel, no todos los músicos llegarían a merecerse este premio. Ahora, ¿Bob Dylan podría ser considerado un escritor de verdad? Pues para los que son los más puristas y que el libro es el objeto súper sagrado y que no debe ser tocado, pues Bob Dylan sí es un escritor porque ha publicado libros. Sin embargo, su importancia radica en el canon no literario, que son sus canciones, y sobre eso es sobre lo que estamos aterrizando. Yo conozco muchas canciones de Bob Dylan porque las he escuchado a lo largo de mi vida, pero nunca me he sentado como a analizar letra por letra, disco por disco, en la época en la que fueron escritas, pero estuve viendo muchísimos videos de analistas tanto de sus canciones como de las letras en específico, y muchos de ellos hablan de historias dentro de sus canciones, hablan de personajes, hablan de construcciones, hablan de intertextualidad, que es el nombrar una obra dentro de otra obra, y lo que ya no entendí aquí fue si esta intertextualidad es con respecto a sus mismas canciones o sobre otras canciones u otras obras. Incluso en muchas de sus canciones hay cuestiones políticas, hay crítica, habla de las sociedades en las que estamos desenvolviéndonos, bueno, esto de acuerdo a su realidad. Y entonces podemos ver que en las canciones también podemos encontrar estas historias. Por ejemplo, en el disco de American Idiot de Green Day, desde la primera canción, que es American Idiot, hasta la última, que es What's Her Name, vamos a encontrar también una historia que, si uno va poniéndole atención a las letras de cada una de las canciones, vamos a encontrar personajes, vamos a encontrar a The Jesus of Suburbia, vamos a encontrar al Saint Jimmy y vamos a encontrar al personaje de What's Her Name, y estos tres personajes se van a desenvolver en estas canciones. Incluso hubo un musical de este disco de American Idiot y es una historia fantástica, es una historia que a mí me gusta mucho, y de alguna manera es la forma que yo tengo para decirle a la Academia Sueca que le dé un Nobel a Green Day. Pero también encontramos mucha intertextualidad en otras canciones, por ejemplo los Red Hot Chili Peppers, que tienen esta famosa trilogía de las Danny, que empieza con Californication, luego viene con By the Way y termina con Danny California. Juntando estas tres letras de canciones, pues van a crear una historia sobre Los Ángeles, sobre California, y pues es la manera que ellos tienen para representar este arte. La diferencia que hay con estos ejemplos que les di a la poesía convencional es que ellos añaden música. El hecho de que haya tantas personas dentro de la literatura que se nieguen a aceptar el premio que Dylan recibió en el 2016 es limitar de alguna manera la literatura misma. Porque entonces yo me pregunto, ¿entonces realmente existen como reglas en específico para que yo pueda escribir un poema, o para que alguien de verdad deba considerarlo un poema? ¿No esto lo volvería como algo mecánico y como una serie de reglas a seguir, o como una receta de cocina que, si no es siguiendo esos pasos, va a salir algo diferente y ya no va a pertenecer a esto? Y por eso ahora yo les quiero compartir uno de los versos más emotivos y más poéticos que he leído, y ustedes van a juzgar ahora mismo. Una nube cuelga sobre mí, siguiéndome en cada movimiento, en la profundidad del recuerdo de lo que alguna vez fue amor.
Así como lo he leído y que yo leo bastante mal la poesía, como pudieron darse cuenta, y yo ahorita les podría decir, lo escribió Ian Curtis. Para los que no sepan, fue el líder de la banda ya desaparecida Joy Division. Y este es un fragmentito de la canción 24 Hours, y si le quitamos la música, que es lo que yo acabo de hacer para leer únicamente un fragmento de esta canción, pues queda un poema, queda un verso que está reflejando a una persona con deseos de suicidarse. Y de hecho, Ian Curtis fue considerado en su momento también como un poeta maldito, precisamente por las letras de sus canciones tan oscuras y que muchas veces hablaban sobre estos deseos que el músico tenía de suicidarse. Finalmente, pues sí, se suicidó por ahí de 1978, me parece, o en el 80, no recuerdo. Pero bueno, tenemos esto, y la diferencia que Ian Curtis tiene con un poeta convencional que publica libros, pues es que él le añadió música junto con otras personas, pero el mensaje está ahí, y cualquier poeta maldito como Charles Baudelaire, como Rimbaud, todos esos, pues él podría estar a la altura. Igual y me cae mucho hate por comparar a Ian Curtis con Baudelaire, pero es la realidad. O sea, realmente hay mucho de los pensamientos suicidas de Ian Curtis en muchas de sus canciones, y eso es algo que se puede ver en muchas de ellas. La canción más conocida de ellos, que es Love Will Tear Us Apart, pues también es una canción que de verdad la lees, pues sí, te dan ganas de cortarte las venas. Por ejemplo, retomando a los Red Hot Chili Peppers, ellos también tienen canciones con letras en las que expresan muchísimo las situaciones que ellos vivieron en cuanto a drogas, en cuanto a la madurez, el salto a la fama, sobre amores fugaces, amores que perdieron. Y para eso hay canciones como Get Sand, como Those, como Scar Tissue, como I Could Die For You, Under the Bridge, también una canción clásica de ellos. Y estoy ejemplificando a estos músicos porque tengo muy presentes sus canciones. Realmente, si tuviera mucho más empapadas las canciones de Bob Dylan, me podría centrar en esto. Pero también quiero dar a entender que la música también está llena de poesía, está llena de estos elementos de figuras retóricas, y no solo porque no está impreso en un libro no podría ser considerado literatura. Ahora, con esto yo no quiero decir que todos los músicos necesiten de un premio Nobel de literatura para poder validar las canciones que ellos escriben, porque la música misma ya tiene sus propios círculos de premiación, ya tiene estas categorías bien establecidas para que la música pueda ser reconocida. Y creo que para ellos significa mucho más estos premios que el recibir el Nobel. Tanto fue así que Bob Dylan tardó como una semana en contestarles a la academia. O sea, realmente no era un premio que él estuviera ansiando toda su vida. Anthony Kiedis no escribe sus canciones para que el día de mañana la academia sueca le pueda escribir. Ian Curtis tampoco lo hizo con esa intención. Pero sí hay algo muy importante que rescatar de todo esto, y que se haya entregado este premio a un músico. Porque romper con el canon literario puede no significar nada para Bob Dylan, pero sí significó mucho para todos los que estamos inmersos en el mundo de la literatura. Porque esta apertura nos dejó un mensaje clarísimo y que quizás no hemos estudiado tanto como debemos, aunque ya tenemos la teoría desde la literariedad con los formalistas rusos. Y es que la entrega de ese premio nos dijo algo muy importante, y es que la literatura también se encuentra fuera de los libros. Así que bueno, eso es todo por el video en esta ocasión. Espero que les haya gustado esta pequeña clase que les di sobre este término que a mí me gusta mucho, que por muchos años he estudiado, pero que creo que ahora tomó mucha más fuerza, bueno, hace 4 años con esta polémica entrega. Así que bueno, déjenme aquí abajo en los comentarios algunos otros ejemplos que ustedes puedan encontrar sobre literariedad. Incluso puedes encontrarse en alguna carta que nosotros escribamos, nuestros tweets, nuestras publicaciones en Facebook, todo eso. Entonces es una manera, como les digo, es una manera de romper con este canon, con esta idea de que los libros, pues, de que la literatura solo se encuentra aquí en estos libros. Pero bueno, déjenme todos sus comentarios, impresiones y todo lo que me quieran decir. Saben también que pueden encontrarme en todas mis redes sociales, como son Goodreads, Instagram y Twitter, que son las que yo más utilizo. Y bueno, sin nada más que decir, yo me despido y los estoy viendo para la siguiente. Bye.